Dios me le bendiga nuevamente, hermanos. Es grato poder estar con ustedes un miércoles más para compartir tiempo de bendición. Estamos conscientes de la bondad y la misericordia del Señor y que Él es que cada día puede sostenernos, ayudarnos y fortalecernos. Y si estamos en este momento con ustedes es precisamente por el cuidado de Dios. Hemos ya 2 miércoles anteriores compartiendo sobre el tema con una pregunta: ¿crecer hacia qué? Consideraciones básicas del crecimiento cristiano. Y el enfoque que hemos estado haciendo tiene que ver con el hecho de que se espera que todo hombre y toda mujer que ha afirmado ser cristiano tiene que mostrar una evidencia en el crecimiento de su vida personal. Y eso precisamente lo hacemos bajo el parámetro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y de que en todo sentido nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo para poder dar lo mejor para el Señor y como consecuencia vivir una vida que muestre que efectivamente el Señor está creciendo en medio de cada uno de nosotros. El texto que hemos leído se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo número 18. Este es prácticamente el último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro, y dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la hermosa bendición de la vida, por el cuidado que has tenido de nosotros y por el privilegio que en esta noche nos concedes poder llegar a tantos hogares, a tantas personas, a tantas familias, a tantos hermanos y amigos que con plena disposición se han conectado en esta noche y aún los que están por conectarse. Ruego, poderoso Señor, que esta palabra sea de total edificación para la vida de cada uno de ellos, de tal manera que puedan deleitarse en la palabra y sobre todo recibir esta hermosa provisión. Gracias te damos, soberano Señor, porque cada día podemos tener la oportunidad de ensancharnos y de vivir para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos estado hablando con el tema crecer hacia qué, consideraciones básicas en el crecimiento cristiano. El objetivo en cada uno de nosotros, validando la pregunta que tenemos acá, tiene que ver con el hecho de que debemos de tener un sentido y una razón de ser hacia dónde vamos a encauzar nuestros pasos y de qué manera nosotros vamos a crecer. Nuestra vida tiene que ir escalando peldaños y como consecuencia ir mostrando que efectivamente dentro de cada uno de nosotros algo está pasando. Fácil no lo es, porque tiene que ver con el sentido de nuestra disposición de permitir al Señor perfeccionar nuestras vidas en todos los sentidos. El apóstol Pedro nos incita, nos motiva, nos anima a crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente ese el enfoque que nosotros tenemos que manejar permanentemente. Diríamos que el crecimiento en la gracia tiene que ver cuánto realmente nosotros conocemos a Jesús, y lógicamente el conocimiento de Jesús, el conocer al Señor, tiene que ver con una experiencia muy personal e íntima. Así como cuando aquellos que son casados tuvieron su enlace, dispusieron en dar sus votos y aparentemente decían que se conocían y por eso estaban dispuestos a casarse, pero llegó el momento en que una vez casados se dieron cuenta que no conocían verdaderamente a su cónyuge, que de alguna forma habían situaciones que no estaban conocidas y que eran una situación oculta que se manifestó precisamente en el momento en que ya pudieron convivir bajo el mismo techo en las 24 horas del día, y eso dio lugar a entender de que no conocía a su cónyuge como era debido y empezó a conocerle. Pues de la misma manera, el hecho de que nosotros vayamos relacionándonos con Jesús nos hará que le vayamos conociendo, y eso sencillamente tendrá que ver con el sentido de que vayamos pareciéndonos a Él.
Crecer significa parecernos más y más al Señor. Por eso la pregunta, ¿crecer hacia qué? Tiene que ver con el sentido de parecernos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo número 4 de su carta, que nosotros tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Es a Él al cual nosotros tenemos que irnos pareciendo. Y por esa razón debemos de comprender que el proyecto de Dios es que seamos semejantes con Cristo. Ahora, ¿en qué consiste esa semejanza? Esa semejanza consiste en que nosotros nos parezcamos a Él y seamos maduros. La madurez espiritual, por tanto, se ve reflejada y manifestada en la manera en cómo nosotros nos vamos pareciendo al Señor. Y por esa razón tenemos que irle dando lugar a Él para que Él vaya tomando el control en nuestras vidas y de esa manera vayamos creciendo, madurando y como consecuencia irnos pareciendo a Cristo. Ese es el objetivo, ese es el propósito, ese es el proyecto, que nosotros nos parezcamos más y más a Él. Esto tiene que ver entonces con el hecho de decir que si somos transformados a su imagen es porque estamos madurando. Y ese es el proyecto que todos tenemos que tener de forma muy personal. Usted que en esta noche nos está mirando debe estar pensando, su proyecto de vida no debe ser tanto quiero ser un empresario, quiero ser una mujer visionaria de logros importantes, sino que allá hablando en términos espirituales debe ser quiero parecerme a Cristo, quiero ser semejante a Él. Lógicamente no con ello quiero decirle que usted debe abandonar sus proyectos materiales porque la vida prosigue y tenemos que enfrentarla, pero cuando hablamos espiritualmente, nuestro anhelo, nuestro proyecto y nuestro deseo debe ser parecernos a Cristo. Así que el proyecto de vida, espiritualmente hablando, ha de ser de que nosotros nos parezcamos a Cristo. Pero ¿cómo sucede esto? ¿De qué manera se da a conocer este proyecto, este proceso? Cada uno de nosotros somos llamados a evidenciarlo. ¿Cómo sucede esto? En la vida física, el crecimiento depende de la nutrición, del ejercicio y de un ambiente en el que podamos desarrollarnos. Esos tres elementos son básicos para que un bebé empiece a ensancharse. Si tiene buena nutrición, si hay ejercicio, si hay un ambiente apto para poder crecer, lógicamente, por naturaleza diremos que rápidamente estaremos viendo los cambios en el crecimiento de un bebé. Y cada uno de nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo rápidamente se notará el crecimiento, no solamente en el crecimiento físico, sino el crecimiento en los movimientos motores del cuerpo, en los movimientos de madurez que el bebé va alcanzando, de tal forma que prácticamente va a ir mostrando un adelanto en lo que en su experiencia personal tendría, y los padres lógicamente inmediatamente notarán el cambio total, completo, y no se preocuparán en lo absoluto porque se van dando cuenta que sencillamente el niño va creciendo de acuerdo a la curva nutricional que él debe llevar. Ahora, si un padre o una madre nota que su hijo se está alimentando, pero el peso no es como espera, normalmente corre al pediatra y el pediatra lo pesa y hace la curva y mira la curva y ve que en la curva está salido demasiado bajo. Entonces hay que proporcionarle suplementos vitamínicos y de repente algunos nutrientes extras para que el bebé pueda alcanzar una vez más el nivel que debería. Espiritualmente, de la misma forma, así es. Lo mismo es cierto en la vida cristiana. Si hemos de experimentar una madurez espiritual saludable, debemos revisar cómo está nuestra nutrición, cómo está el ejercicio y en qué ambiente nos estamos desarrollando. Precisamente el enfoque que vamos a estar manejando tiene que ver con esto. ¿Qué tipo de nutrición tenemos?
qué tipo de ejercitación estamos llevando a cabo y en qué ambiente nosotros nos estamos desarrollando. Lógicamente, quizá no venimos a plantearle acá que somos los que hemos descubierto, ¿verdad? Tenemos el punto mágico para cómo usted crezca. O de repente alguien puede decir, no, pero también necesita esto o lo otro. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos tres elementos, en la nutrición espiritual, en el ejercicio espiritual y en el ambiente espiritual en el cual nosotros estamos. Porque si, por ejemplo, no nos estamos nutriendo como es debido y tratamos de ejercitarnos y creemos que tenemos un buen ambiente, esto nos estará llevando a una malnutrición. Lógicamente, hay muchos cristianos que están anémicos por eso, porque no están nutriéndose como es debido. Si no hay ejercitación, definitivamente algunos miembros pueden atrofiarse, esto es, enflaquecerse, debilitarse y no actuar como deberían por la falta de ejercitación. Muchos miembros del cuerpo de Cristo están atrofiados y otros están en un ambiente malsano. De repente se les está supliendo una buena nutrición, se están ejercitando, pero el ambiente en el cual cada día están viviendo es un ambiente pernicioso, negativo y dañino, y todo aquello que está logrando con la nutrición y el ejercicio, lastimosamente el ambiente se lo está consumiendo y se lo está quitando. Por esa razón necesitamos considerar el principio elemental de la vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Veamos el primer punto en el cual nos vamos a enfocar es en la nutrición. Usted me imagino que ha escuchado este pensamiento: somos lo que comemos. Dice el filósofo humanista que nos ve simplemente como un espécimen biológico. De repente, bajo ese parámetro, de alguna forma podríamos decir tiene razón. Al igual que en todas las herejías hay cierta verdad en su declaración, dice acá. Y esa es la razón por la que las palabras mismas, somos los que comemos, suenan como una nota de advertencia por parte del dietista. Dice el dietista que su alimento sea su medicina y que su medicina sea su alimento. Esto hablando en términos nutricionales. De hecho, tiene mucho que ver, si hablamos en términos físicos, el estilo de vida que tenga el bebé, por ejemplo, lo que está consumiendo. Algunos nutricionistas y conocedores de la materia recomiendan que en los primeros meses de edad del bebé no se le dé más suplemento alimenticio que el de la leche materna. Por eso los padres deben de esforzarse, lógicamente quien más padece en ese sentido es la madre, de poder proporcionar al bebé que en sus primeros meses de infancia pueda suplirse solamente con la leche materna. ¿Sabe usted que un niño alimentado con la leche materna en sus primeros por lo menos 6 meses tendrá una gran diferencia en cuanto a las defensas de su organismo ante un bebé que nunca se alimentó con leche materna, que se le suplió la leche materna por la fórmula que se recomiendan, que definitivamente no es mala? Sí, para eso se ha hecho también, para tratar de suplantar el efecto, lo que la leche materna hace, pero jamás será igual, porque definitivamente lo que Dios hace no tiene comparación. El hombre puede en su sano deseo y en todos los descubrimientos que pueda llevar a cabo producir algo que parezca, pero jamás un bebé podrá alcanzar los nutrientes definitivos que necesita para poder crecer como es debido y para poder alcanzar todos los proyectos vitamínicos que necesita para crecer en la medida que se espera debería de crecer. Por esa razón nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? El dietista reconoce los peligros de la salud de una dieta desequilibrada. Hasta aquí es solamente un pensamiento que hemos utilizado para enfocarnos en los términos de nutrición, porque recuerde que la palabra nutrición tiene que ver no en el contexto bíblico, es que lo queremos aplicar al contexto bíblico. La nutrición tiene que ver con la manera en cómo está alimentándose un individuo, no solamente los bebés, sino todos.
¿verdad? Porque la nutrición tiene el enfoque acerca de la alimentación y que nosotros estamos sacando de ello, que no solamente estemos llenando nuestro cuerpo de alimentos, sino que lo estemos comiendo balanceadamente para poder alcanzar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y esto es sumamente importante, el poder entender que en la medida que una persona va avanzando en edad, también sus estilos alimenticios tienen que ir cambiando porque el cuerpo se va deteriorando. Como consecuencia, hay momentos donde un adulto necesita un tipo de alimento que un joven no lo necesita. Y la dieta alimenticia, bajo ese sentido, y los prospectos nutricionales tendrán que cambiar. Eso es en términos humanos, en términos físicos. Ahora bien, Jesús dice que nosotros somos lo que comemos. Vamos a verlo. La palabra del Señor. Vamos a la cita bíblica en San Juan. Aquí lo tenemos, San Juan 6, 27, 35 y 51 del mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dice así Jesús hablando acerca del alimento. 6:27 en primer lugar dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Como podrán darse cuenta, en el versículo número 27 Jesús afirma que Él tiene una comida para ofrecernos a nosotros, que Él tiene una comida para alimentarnos. En ese sentido, diríamos, como dice el dietista, como dice el filósofo humanista, somos lo que comemos. En este caso, hablando ya en términos nutricionales, usted es lo que come, espiritualmente hablando, como cristiano. Si usted está alimentándose solo de cosas baratas y no está escuchando el evangelio completo, si lo que está escuchando es solo entretenimiento, lastimosamente, en nuestras últimas décadas de la historia de la iglesia nos estamos encontrando con, y no vengo acá a estar criticando, pero sí a decir la verdad. Muchos predicadores están enfocándose en estar entreteniendo a la gente, diríamos en términos folclóricos, si podríamos decir, solo le están dando churros a la gente, golosinas. No están compartiendo alimento sólido, no se está dando alimento que realmente nutra el corazón de un pueblo. Y usted podrá ver a la gente que asiste a los templos y escucha predicadores y gritan y saltan y aplauden, pero usted se da cuenta que esa persona sigue siendo la misma, no ha crecido, no se ha ensanchado, no ha avanzado en su vida espiritual. Usted platica con esta persona, no encontrará ningún ápice, ningún asomo de conocimiento bíblico, de entendimiento cristiano, no conoce de la palabra, solamente dijo, bueno, el hermano dijo tal cosa, el pastor dijo esto, pero en este caso nosotros tenemos que considerar cómo Cristo está enfocando a la gente cuando le dicen, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Busquen el verdadero alimento, y él mismo les dice, el Hijo del Hombre se los va a dar. En ese caso, si usted y yo queremos crecer, tenemos que estar revisando de qué nosotros nos estamos nutriendo, qué es lo que estamos comiendo. Nutricionalmente en la vida espiritual tenemos que estar cuidando. ¿Solo nos estarán entreteniendo? ¿Solamente nos estarán motivando como cual político que dice algo y alza la voz con una tremenda oratoria y muy pronto la gente aplaude y grita y dice viva? ¿O realmente usted está alimentando nutricionalmente su vida? ¿Realmente está la palabra equilibrada dándose? Se le está proporcionando un valor de tal manera que la palabra está haciendo un efecto dentro de su corazón? Porque el asunto no es decir amén, sí, amén.
El asunto es si usted está entendiendo lo que significa el reclamo bíblico para su vida de tal manera que usted pueda estructurar un parámetro donde la vida espiritual realmente esté siendo edificada, siendo reconstruida. El proyecto que Dios quiere para cada uno de nosotros es que estemos buscando que nuestra vida espiritual en realidad esté siendo llena, que usted realmente se esté alimentando y usted mismo se va a dar cuenta. Usted será testigo de su propia experiencia cuando diga: realmente yo estoy creciendo a causa de la palabra que se me está enseñando, a causa de la predicación que estoy recibiendo, estoy sintiendo cómo mi vida está creciendo, porque necesitamos nutrirnos con alimento real, no estar con golosinas, solo entreteniéndonos y solo llenando el estómago espiritual, pero no teniendo nutrientes debidos. Lógicamente, si vamos al aspecto nutricional, hablando en términos de la vida cotidiana, encontraremos que los nutricionistas nos van a establecer ciertos menús para que si tiene exceso de grasa, pueda sacarla, el exceso de grasa. Si más bien está anémico, pueda comer algo que pueda levantarle el estado de la hemoglobina. Y como consecuencia hay algunas cosas entre los menús alimenticios que los dietistas a veces ofrecen que no son muy gratos, porque normalmente nosotros comemos lo que nos gusta al paladar, pero hay cosas que tienen nutrientes precisos que el cuerpo necesita, que a veces no son muy agradables al paladar. Pero si pensáramos que es beneficioso, tendríamos que consumirlo. Pero lastimosamente, como tantas personas que se encuentran alimentándose solamente para sentirse llenos, pero no para nutrirse, así hay muchos cristianos hoy en día. Van a ciertos lugares solo para sentir que estuvieron en un sitio donde hay aparente vida espiritual, y entraron y salieron iguales o peores. Y digo peores porque pudieron haber ido a un sitio y empezaron a mirar a la gente, a hacer evaluaciones exhaustivas, cómo andaba vestida la fulana, qué tipo de zapatos andaba el fulano, cómo tenía la corbata el otro, de qué manera se sentó fulano. Y en lugar de ir a edificar su vida espiritual, fue a otra cosa menos a eso. Entonces no se está nutriendo como es debido. Por eso es que Jesús dice: trabajen por el alimento espiritual que les va a dar vida eterna. Luego en el versículo 35 vuelve a referirse a lo mismo Jesús, y entonces ahí más específicamente declara lo siguiente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como usted podrá darse cuenta, entonces, la manera de nutrir nuestra vida espiritual tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con Jesús, que es el pan de vida. ¿Cuánto nosotros nos estamos adentrando a Él? ¿De qué manera nosotros estamos considerando la necesidad de conocerle más? Porque Él es el pan de vida que va a venir a saciar la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Lógicamente, en la medida en que nosotros vamos comiendo la comida que el Señor nos da, en esa medida vamos a ir dándonos cuenta cómo nuestra vida espiritual está creciendo y se está ensanchando, de manera tal que cada uno de nosotros notaremos con gran claridad el sentido de la vida nutricional para cada uno de nosotros. Y vuelve el Señor Jesús a tocar más adelante el mismo tema, siempre en el mismo capítulo del Evangelio de Juan 6, el versículo número 51. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él mismo, Él se ha dado para que nosotros podamos ser alimentados de Él. Si diríamos,
basados en los versículos que Jesús nos ha planteado, el crecimiento cristiano verdadero, por tanto, depende de alimentarse de Cristo. La pregunta es, ¿se está alimentando de Cristo usted? ¿Qué tanto Cristo está llenando su vida? Y eso tiene que ver con el hecho de tomar lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Este no es un asunto de un evangelio san yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Esto sí, esto no. Muchos cristianos están como los niños que tienen ciertas malicias al comer, que cuando les sirven un alimento empiezan con el tenedor a apartar una cosita verde por ahí, una cosita roja por allá, y van apartando y sacando y sacando y sacando, y terminan comiéndose solamente una poquita cosa de lo que les han servido y dejan un montón de cosas que han apartado. ¿Conoce algunos niños así usted? Hay montones. Ahora la pregunta es, ¿conoce a muchos cristianos usted así? Hay montones también. Están escuchando la palabra y están apartando, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y si es por leer la palabra, cuando determinan leerla, ahí empiezan a darse cuenta que hay cositas que dice la palabra que no le gusta. Entonces esto no y esto no. Y empiezan a escudriñar, a escoger lo que les parece, lo que no les gusta, y empiezan a hacer una clasificación de que hay cosas dentro de la palabra que no les gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Cuando siente que hay un principio escritural que toca el elemento de vida que está viviendo y que lo está haciendo de forma incorrecta, dicen, esto no me parece, yo creo que esto no es tan importante. Y hacen a un lado el llamado de atención del Señor a través de la palabra, y como consecuencia dejan de alimentarse de manera equilibrada. Solamente están consumiendo cierto tipo de alimento, pero no lo están haciendo de forma equilibrada. Como ya hemos escrito acá, debemos de alimentarnos de Cristo. Simón Pedro aprendió esta lección bien. Por eso nos apremia a aplicarla. La carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, en el capítulo número 2, los versículos número 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente nosotros hemos tenido la experiencia de conocer al Señor y como consecuencia podemos nosotros experimentar la vida de Dios, definitivamente vamos a considerar con gran claridad el hecho de la necesidad de estarnos alimentando según el propósito y el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos darnos a conocer bajo el hecho de que vamos a alimentarnos, como bien dice el apóstol Pedro acá, de la leche espiritual no adulterada. Y esto es lógicamente, como se los he mencionado anteriormente esta noche, y como en otras ocasiones se los he dicho en varias veces, tiene que ver con esa leche materna que el bebé necesita para empezar a crecer y fortalecer su cuerpo, para que su organismo se vaya preparando para que luego pueda consumir alimento más firme, más sólido, como le dice el apóstol al escritor de la carta a los Hebreos, que muchos deberían estar alimentándose de alimento sólido y todavía están alimentándose con leche. En versículo número 12 de Hebreos 5 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí es donde nos damos cuenta, muchas personas están retenidas, se han parado en su crecimiento, el crecimiento se ha detenido, y eso da a conocer la falta de esa nutrición que deberían estar experimentando. Usted y yo tenemos que considerar ese elemento clave
de la necesidad de estar nutriéndonos como es debido, alimentándonos según el tiempo. Imagine usted, voy a pensar en que alguno de ustedes tiene ya 5 años de estar perseverando. ¿Cree que a esa edad de 5 años de estar perseverando necesita aún la leche materna o esa leche no adulterada? Según el texto bíblico, y lógicamente que el crecimiento no se determina por el tiempo que podamos tener de perseverar, pero se supone que el cristiano que entra, que busca al Señor, rápidamente anhelará, deseará buscar la presencia del Señor y va a empezar a alimentar su vida, y cada día va a ir comiendo más y va a ir comiendo más y va deseando más. Entonces llega el momento de que el tiempo va pasando, 2, 3 años, ya no, ya la lechita ya no, y ahora está con alimento sólido porque está creciendo. Pero ese alimento sólido tiene que ver con los elementos que estructuran la nutrición que realmente se reclama. El apóstol Pedro dice, en este sentido del versículo, que la leche pura sencillamente está hablando de la verdad y de la palabra de Dios. ¿Qué es esta leche pura? El contexto de las palabras de Pedro nos saca de dudas. Habla de la verdad y de la palabra de Dios. Si usted retrocede un poquito al capítulo número 1, de ahí de Primera de Pedro, donde hemos leído, en los versículos 22 y 23, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice el versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué es lo que tenemos que estar buscando? Si usted llegó al Señor y quiere crecer en Él, para poder nutrirse como es debido, necesita la palabra. No necesita cuentos, no necesita historias, no necesita chistes, no necesita dinámicas. Necesita la palabra para crecer. Si a usted le dicen, no hermano, es que usted está nuevo, por eso mire, juguemos a una ronda, hagamos dinámicas, aprovechemos aquí, juguemos allá, a ver quién se sabe un juego. Ahí es estar perdiendo tiempo. Usted necesita la palabra, porque es la palabra que le va a ayudar para que usted realmente empiece a crecer, para que usted empiece a vivir una vida espiritual como es debido, para que usted empiece a ensancharse bajo los términos precisos del propósito que Dios tiene para su ser. ¿Cuál es el grave problema que hoy por hoy nos estamos encontrando? Es de cristianos que lo que menos saben es palabra. Saben de chistes, saben de series, saben de películas, hasta de novelas. Pero pregúnteles de la palabra, no saben nada. Por esa razón es que no pueden crecer espiritualmente. Por esa razón se ve que pasan los años y ¿cómo nos hemos dado cuenta que no han crecido espiritualmente? Cuando debe manifestarse un aspecto de carácter que tiene que ver con la vida de Cristo y no lo tiene, a veces en términos tan sencillos y tan insignificantes de la vida cristiana nos damos cuenta, no. Pareciera que acaba de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y usted le pregunta, hermano, ¿y usted desde cuándo? Hermano, yo ya tiempos persevero, ya 10 años. Y todavía hasta en la rueda de los compañeros de trabajo contando chistes, y hasta esos que son un poco colorados, ¿verdad? Y él es bueno también para contarlos y se ríe, y su vida espiritual realmente no se da a conocer. Y dice, los compañeros se dan cuenta que es cristiano hasta que él dice, yo voy a tal iglesia. Pero no se dieron cuenta por el testimonio, no se dieron cuenta por la conducta, se dieron cuenta porque lo dijo. Una persona que realmente está creciendo nutricionalmente en forma espiritual, se irá mostrando el cambio. La gente tiene que ir viendo que la conducta en la vida del individuo, de este hombre o mujer, se está mostrando hacia el cambio. Aquí algo está pasando, algo está ocurriendo.
La leche, por eso dice acá, la leche está hablando de lo que en realidad nosotros necesitamos, es la verdad y la palabra de Dios. La leche que necesitamos es la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la leche que realmente nosotros estamos necesitando, esa enseñanza de la palabra. Tenemos que volver al contexto bíblico. La nutrición en nuestra vida espiritual tiene que ver con el contexto bíblico. Si usted no sabe de palabra, definitivamente no vamos a encontrarle que vaya creciendo. Por eso tenemos que anhelar, desear aspectos espirituales basados en la palabra para que podamos crecer. Y como dice el apóstol Pedro, y debemos desearla. El versículo número 2 de Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos. La imagen de un bebé con hambre. La imagen de un bebé con hambre. Cuando un bebé está con hambre y la madre lo toma y lo acerca a su pecho, ese bebé empieza a buscar el pezón con el objetivo de succionar la leche que las glándulas mamarias están produciendo. Y muchas veces de la ligereza que el bebé tiene, no toma ni el pezón, sino que agarra otra parte del pecho materno y sigue buscando hasta que encuentra el pezón. Esa es la figura que identifica la propuesta del apóstol Pedro acá en Primera de Pedro 2:2. Desear. Ese anhelo de la palabra, ese deseo de la palabra. Y ese es el planteamiento que en esta noche estoy presentándole. Usted y yo debemos desear la palabra, basados en ese proyecto de querer alimentarnos y querer crecer, porque será lo único que nos va a dar base y fundamento para que podamos nosotros presentar la propuesta de vida del crecimiento a nuestro ser espiritual, que nosotros seamos edificados, como dice Judas en el versículo número 20, la carta de Judas solamente tiene un capítulo, el versículo número 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que edificarnos, somos nosotros. Le pregunto en esta noche, ¿usted se está edificando en su vida espiritual? ¿Está proporcionando acciones que realmente tengan que ver con el hecho de querer alcanzar la medida de la fe, del propósito de Dios que está planteado para cada uno de nosotros? ¿Está consciente de que es una grande responsabilidad que le corresponde a su vida? De aquí que cada uno de nosotros tenemos que mostrar precisamente el anhelo y el deseo de esa palabra, y tenemos que hacerlo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De qué manera podemos recibir esa bendición de la Escritura? La Escritura misma nos da la respuesta y la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, segunda Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Aquí hay 4 acciones que nos plantea el versículo número 16, de los cuales nos detendremos un poquitito a meditar en ellos. Acciones: para enseñar, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En definitiva, la palabra del Señor en nosotros es el proceso nutricional que tanto nosotros necesitamos para poder crecer y alcanzar la medida de la fe que el Señor tiene para nuestro ser. Si nosotros realmente queremos crecer, necesitamos nutrirnos. Recuerde que es el primer elemento del cual estamos hablando. Son 3 elementos, no lo olvide: nutrición, ejercitación
y ambiente apto para desarrollarse. Son 3 elementos esenciales en el crecimiento de la vida espiritual. Y estamos con el primer aspecto, nutrición. Pero ¿nutrirnos de qué? Según lo que hemos estado leyendo a través del contexto bíblico, nos vamos a nutrir de la palabra. Esa es la verdadera nutrición que tanto nosotros estamos necesitando. Nuestra nutrición está bajo el fundamento real de la palabra para nuestras vidas y tenemos que mostrarlo sencillamente con un proyecto donde nosotros vamos y sacamos de la palabra. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo de qué forma la palabra va a actuar para ayudarnos a poder crecer. ¿Cómo nos va a nutrir? ¿De qué forma se va a desarrollar esa nutrición para nuestras vidas? Para que de esa forma seamos perfectos, dice el apóstol Pablo, enteramente preparados para toda buena obra. Los cristianos somos equipados para el servicio por la enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es el objetivo del crecimiento y por qué de alguna manera estamos haciendo el énfasis de la necesidad de crecer? Porque tal como los órganos en nuestro cuerpo físico tienen una tarea específica por hacer. Por cierto, algunos miembros del cuerpo físicamente hablando, cuando recién ha nacido, están inmaduros y en la medida que el bebé va creciendo, se va diríamos, como perfeccionando su tarea. Por ejemplo, los esfínteres del sistema urinario, por ejemplo, el bebé no sabe cómo manejarlos. Y por eso cotidianamente se está orinando. Pero llega un momento donde va creciendo, el niño va creciendo y va aprendiendo a manejar tanto en el área rectal como en el área urinaria. Ya sabrá controlar el hecho del momento en que quiere hacer pipí o hacer pupú y ya sabe, pide, llévenme y va aprendiendo a controlar eso. Definitivamente el cuerpo mismo, en la medida en que va madurando físicamente hablando, va aprendiendo a estructurar algunos parámetros y eso va hablando de, el niño está creciendo, ya el niño va solo al baño y el niño se siente bien, ya estoy grande, dice, ya puedo ir a hacer pipí solo, ya puedo ir al baño solo y eso tiene que ver con el crecimiento. Piensa en ese caso, ¿cuántos cristianos pasan orinados todo el tiempo porque aún no han podido crecer, no han podido pasar de la condición de bebés porque no quieren alimentarse de la palabra, porque el efecto nutricional solamente la palabra puede dárselo para que de esa manera vaya alcanzando la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Entonces nosotros vamos a ser equipados para el servicio por la enseñanza de la Escritura. Es a través de la Escritura que nosotros vamos siendo equipados y no necesariamente pueda decir usted es que voy a ser pastor. No, o que voy a ser predicador. Esas acciones, esas tareas ministeriales no son únicas. No solo eso se puede hacer. Dentro del cuerpo de Cristo hay tantas áreas para poder servir que usted no necesariamente tiene que ser una persona pública para estar sirviendo dentro del cuerpo del Señor, para crecer en la vida espiritual. Hay tanto por hacer, hay tantas cosas para las cuales el Señor quiere equiparle que necesariamente usted tiene que valorar el sentido de su crecimiento para que pueda hacer la tarea que se le está encomendando a llevar a cabo. Por eso es que el vocabulario del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo aquí comparte, es una raíz común con el verbo que los evangelios utilizan para describir a los primeros discípulos, remendando sus redes. Cuando él habla acá de que la palabra es útil, está queriendo decir el apóstol Pablo, la palabra nos va a remendar. Nos va a remendar. Para que
seamos aptas para ir a pescar. Como las redes, los pescadores las remendaban para que los peces, una vez capturados en ellas, no se escaparan. De esa misma manera usa la misma raíz común el apóstol Pablo para referirse a esa formación, a volvernos útiles a nosotros, remendando nuestra vida. Piense en esta noche. ¿El Señor por la palabra estará remendando mi vida? ¿Estoy siendo capacitado para hacer la tarea que pudiera hacer? ¿Cuál era la tarea en cuanto a la preparación de las redes? En primer lugar, limpiándolas, quitándole todos los restos de hojas, de palitos que habían en el fondo del lago, de todo aquello que pudiera afectar, todos los sucios y basuras que se hubieran pegado. Y luego está reparándolas en el sentido de revisar a ver si en alguna parte algún hilo se reventó y el agujero se ha hecho más grande. Entonces hay que volver a costurar ahí y luego ponerlas a secar, preparándolas para la siguiente noche de pesca. Eso es lo que la palabra viene a hacer en cada uno de nosotros, y por esa razón nosotros tenemos que permitir que la palabra llegue a nuestra vida para que cada agujerito que en nosotros hay vaya siendo quitado, para que estemos preparados, como dice el apóstol Pablo acá, para toda buena obra. Preparados para toda buena obra, o sea, remendados, y en ese caso es la palabra que hace ese efecto. Ya lo hemos hablado en términos nutricionales, precisamente la leche espiritual tiene que ver con la misma palabra, esa palabra pura, limpia, que tanto nosotros estamos necesitando. Como referencia quiero leer Mateo 4:21 en relación a la tarea de los discípulos. Dice: pasando ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Ellos estaban preparando las redes para poder hacer la tarea, la labor que habían sido encomendados a hacer. Y por esa razón nosotros tenemos que valorar el sentido del proyecto y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando la palabra llega a nuestra vida, sencillamente cada uno de nosotros tenemos que motivarnos a permitir que esa palabra sea efectiva dentro de nuestro ser, que nosotros podamos permitirle al Señor hacer su labor, hacer su tarea, hacer su trabajo. Por esa razón es que el apóstol Pablo acá en 2 de Timoteo 3, 16, 17 enfatiza el hecho de que la palabra es útil, y es útil para hacer esto, y luego dice el apóstol Pablo, para que estemos preparados para toda buena obra. Pero ¿por qué razón nos encontramos con tantas personas que no están preparados para toda buena obra? ¿Por qué nos encontramos con tantas personas que se les pide que hagan algo en el trabajo de la obra del Señor y dice que no sé, que no puedo? Cada uno de nosotros tenemos que reconocer entonces que algo está fallando. La nutrición nos está dejando ver, la nutrición nos está llevando a cabo, y cada uno de nosotros tenemos que fomentar el que la palabra esté llenando nuestras vidas, para que asimismo nosotros podamos de esa manera alcanzar nuestro crecimiento en los parámetros que Dios precisamente quiere que cada uno de nosotros tengamos. Que usted en esta noche piense: yo quiero estar preparado para toda buena obra. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer la palabra. ¿Y cómo lo va a hacer? Con las acciones que ya he mencionado. La palabra le va a enseñar, la palabra le va a redarguir, la palabra le va a corregir, la palabra le va a instruir. 4 acciones que posteriormente en los siguientes miércoles estaremos compartiendo más profundamente en cada una de ellas, que
cuando hablamos de que la palabra nos enseña en qué forma y en qué aspecto, cuando la palabra nos redarguye en qué forma y en qué aspecto, cuando la palabra nos corrige qué es lo que hace y cuando la palabra nos instruye. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Porque al final el enfoque general del apóstol Pablo es que cuando la palabra hace esas acciones dentro de cada uno de nosotros, nosotros estaremos preparados para desarrollar la tarea, la obra que cada uno de nosotros hacemos. En ese sentido estaríamos diciendo que este es el cuadro perfecto del efecto de la escritura dentro de cada uno de nosotros. La acción, la medida de fe que cada uno de nosotros vamos creciendo. El problema es no encontrar la palabra en el corazón nuestro, no encontrar la estructura bíblica. Marcos 1:19 también se refiere al mismo aspecto de Mateo 4:21, de los discípulos remendando las redes. Dejemos que la palabra nos remiende a nosotros. Si vamos a ser útiles y si vamos a estar preparados para toda buena obra, vamos a necesitar nutrirnos de la palabra, permitir que la palabra realmente haga su efecto profundo dentro de nuestra vida y de esa manera poder crecer escalando en nuestra vida espiritual. Como el apóstol Pedro nos recomienda, debe haber un deseo y es notorio. Es visible. Cuando encontramos a una persona, hombre o mujer, que desea la palabra del Señor en su vida y busca que le enseñen, que le formen, que le capaciten, siempre está pendiente de las reuniones, atento a las predicaciones, a las enseñanzas, toma nota y está concentrado, absorta, escuchando el consejo de Dios, cual María sentada a los pies del Maestro, que es la mejor parte y esa no le será quitada. Es ahí donde nosotros miraremos con gran claridad el efecto de vida que estará manifestándose en un individuo. El crecimiento no se dejará esperar. Pero cuando usted lleva su vida espiritual un poco superficial, sin profundizar, sino nadando en las orillas, no queriendo ahondar, no queriendo estructurar su vida en la búsqueda de las profundidades en cuanto a la palabra, lógicamente nos daremos cuenta que es una persona que no está creciendo, porque el crecimiento será efectivo en la medida en que nosotros empezamos a entrar en las profundidades de la palabra para encontrar las perlas hermosas que hay ahí en el fondo y de esa manera llenar nuestra vida espiritual. Qué importante es que podamos valorar el sentido de nuestra responsabilidad bajo ese criterio y bajo ese sentido. Que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta la necesidad, el deseo que debe existir en cada uno de nosotros de poder crecer, porque en ese sentido estamos. Estamos hablando entonces del primer elemento, la nutrición, y la nutrición la obtenemos de la palabra, con 4 acciones que la palabra hace en nuestras vidas. Como que si diríamos, estos son los elementos vitamínicos que tiene este alimento. En este caso, la labor que la palabra va a hacer es enseñarnos, va a redarguirnos, va a corregirnos y va a instruirnos. Si Dios lo permite, la próxima semana empezaremos ya a tocar cada una de estas acciones que la palabra hará en aquel corazón que está dispuesto a crecer y madurar. Por hoy quiero orar para que Dios pueda bendecir su vida y la palabra sea guardada en su corazón, produciendo fruto efectivo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este hermoso tiempo. Gracias por la preciosa bendición que tú, soberano Señor, nos das. Creemos, maravilloso Señor, que tú quieres que cada día podamos crecer en tu palabra, que cada día podamos crecer en
tus propósitos, que cada día podamos parecernos más y más a ti. Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones para que de esa manera nosotros podamos vivir actuando y haciendo la responsabilidad que como encomienda tú nos has dado. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco al Señor por el hermoso tiempo que en esta noche me ha permitido compartir, motivándoles, incentivándoles a que usted por su propia cuenta esté buscando alimentar su vida espiritual. El alimento, como ya lo hemos mencionado, lo encontramos a través de la hermosa palabra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si así lo permite el Señor, el próximo miércoles aquí estaremos una vez más con ustedes a esta misma hora. Que Dios me les bendiga. Pasen feliz noche.